Cuidándonos en comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad. Cuidándonos en comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en comunidad. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Cuidándonos en Comunidad. En esta semana es un gusto que nos esté acompañando. Espero que estén teniendo una buena semana en sus labores, tanto en sus hogares como en sus trabajos. Para este día tenemos un nuevo tema que vamos a estar conversando junto a nuestra profesional de la salud mental. Como siempre saben, Damaris Tovar estará hablándonos en esta ocasión sobre los impactos de las medidas para prevenir el COVID-19 en la niñez. Estos impactos que no solamente son el hecho de haberse quedado en sus hogares por las medidas de cuarentena, sino también está repercutiendo a su nivel emocional en la infancia y en la adolescencia. Vamos a hablar junto a Damaris de este tema y les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus dudas y sus experiencias de qué han estado viviendo, cómo han visto que sus hijos e hijas han vivido esta experiencia, si han tenido cambios en sus emociones, cambios en sus actitudes, que nos cuenten cómo están ustedes viviendo esta situación en sus hogares con sus hijos e hijas. Y antes de comenzar, vamos a enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo en nuestras redes sociales. Recuérdenos que nos pueden ver y buscar como Bálsamo Radio TV en nuestra página de Facebook, Twitter y Yahoo. Y también recuerde que este programa, Cuidándonos en Comunidad, está siendo retransmitido todos los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Bálsamo en el 92.1 FM. Vamos a darle la bienvenida a Damaris. Hola Damaris, es un gusto que estés nuevamente con nosotros. Hola Irene, un gusto estar nuevamente en un programa más de Cuidándonos en Comunidad. Espero que este tema sea de mucha importancia y podamos ayudar también a los padres y madres de familia con algunas orientaciones también para que ellos puedan ayudar tanto en las emociones y en las conductas de sus hijos, y así como también poder comprender estas etapas que están pasando los niños y niñas en estos momentos. Bien, tenemos ya una noción, Damaris, de qué es lo que los niños y niñas han estado viviendo a nivel general por el hecho de tener que quedarse en sus casas, solamente no poder ir a la escuela, no poder ir a los colegios, no poder visitar a sus amiguitos y amigas, ¿verdad? No poder salir. Pero esto sabemos que genera impactos más profundos, que no solamente son a nivel de que se quedan aburridos en su casa y ya, sino que a nivel emocional está creando secuelas que probablemente puedan
quedarse a largo plazo, sí, ¿verdad? Entonces vamos a invitarles a que veamos una cápsula que hemos preparado, en la que hemos platicado, como siempre, con mujeres que nos cuentan que a lo largo de la Cordillera del Bálsamo, sus experiencias, y que nos han contado cómo han vivido ellas, cómo han visto en sus hijos e hijas que han tenido cambios en sus hábitos, en su humor, ¿verdad? En sus rutinas también, y también la opinión de una niña que nos cuenta qué es lo que ella ha sentido, una niña adolescente. Les invito a las personas que nos están acompañando que vean la cápsula, y al volver vamos a hablar sobre esto con Damaris, y recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook. Veámosla. Los primeros días me sentí alegre, qué bien, voy a pasar en mi casa, pero ya un mes no salía, declararon otra cuarentena. Ay no, ahora sí ya no quiero estar en mi casa, y ya me puse muy triste porque yo no quería. Que no poder salir, estar ahí encerrada, volver y despertar, sin salir, poder jugar, divertirme, hacer cosas, y pues ya no me gusta mucho estar encerrada. Antes sí, cuando iba a la escuela, sí, que ojalá que ya sea fin de semana, que nos den este día de descanso y poder estar en la casa, pero ahora ya no, porque ya me aburrí de estar en casa. Quisiera salir así y poder ver a mis amigos, salir así por salir, ir a algún lugar específicamente. Mire, en unos momentos se ha portado mal, yo diría conmigo, así es que hablo yo, vaya, conmigo, porque ella, cuando son a las 5:30, hija, bájate de la cama, y me decía ella, no, que no ve que no voy a la escuela, ¿y por qué quiere que me baje? Ay, decía que me duele la cabeza, que no sé qué, y se ponía ahí a echarme la cantaleta. Y como mi casa es encerrada, decía ella que estaba presa. Yo, auxilio, había pasado la policía, auxilio, me tienen aquí secuestrada, decía la bichita. Y yo le decía, cállese, hija, que van a pensar que es cierto. Entonces yo por eso le digo, ponga de su parte, hija, para que esto que yo hago no se vaya en balde, ¿verdad? Así le decía yo a ella, pero no está bien. Sí, está bien fregado con mi hija, viera que... Pero ahí vamos. Lo que he notado yo, que él se me ha puesto un poco así como ansioso, que le ha agarrado de comer demasiado cuando no era así. Él pasa desesperado, que él desea salir a los parques, a que lo llevemos a disfrutar un poco ahí en familia, pero dadas las circunstancias no lo podemos sacar. Lo que él más ansía es ir a la escuela, al kinder, a convivir con los amigos, y por ser hijo único sí le toca que pasar, solo yo y él pasamos en la casa. Hay momentos que se pone bien agresivo, pero bueno, ahí cada vez que lo sacamos lo andamos ahí protegiendo con la mascarilla y el alcohol gel, y andamos siempre pendiente ahí de cuidarlo. Da un poco de tristeza ver cómo pasan ellos. Igual hay veces que yo digo, quisiera que fuera a la escuela, pero así como está, le pido a Dios de que pronto pase esto para poder llevarlo. Pues ahí me toca que andar con él ahí jugando pelota. Nosotros, por vivir así en una zona que hay, es como campo, nosotros ahí andamos siguiendo los pollos, las gallinas, me lo llevo a recoger los huevitos de gallina, allí a modo de que él vaya pasando el tiempo y que se le olvide el encierro que tiene ahí. Y pues así vamos pasando. Veíamos y escuchábamos las experiencias que nos comentaban nuestras amigas, ¿verdad? Con sus hijos e hijas, cómo ellas lo están viviendo, cómo han visto ellas que tienen estos cambios, sus hijos e hijas, pero también una niña nos cuenta
cuál ha sido su experiencia. Y me imagino que en general la mayoría de niños y niñas están viviendo estas situaciones. Antes de continuar, quiero enviarle ya un saludo a un primer comentario que tenemos. Andrea Ayala, es un gusto que nos estés viendo. Qué importante, dice Andrea, es escuchar a la niñez, y realmente es un sector que a veces pensamos que nos entienden porque sí, ¿verdad? Y obligadamente nos tienen que entender, pero ellas también tienen su propia experiencia y lo que están sintiendo es independiente de lo que nosotros les digamos. Y dice Andrea, sin duda son tiempos difíciles para la niñez, para la adolescencia, y si tuviéramos espacios públicos y seguros les ayudaría más. Gracias por el tema, dice. Gracias, Andrea, por tu comentario, y realmente es muy importante lo que mencionas. Entonces, Damaris, con esto que también nos dice Andrea, lo de los espacios públicos, que también es bien importante, y lo de la crisis que estamos viviendo, ¿qué impacto ha tenido entonces toda esta situación de la pandemia que vivimos por el COVID hacia la niñez y hacia la adolescencia? Sí, fíjate que, bueno, uno de los impactos que más podríamos identificar, y como menciona ahí Andrea, es que se ha visto invisibilizada prácticamente, porque sí, como, bueno, esta crisis sanitaria afectaba más a personas mayores, bla, 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 pero no se da como ese foco de atención a los niños y a las niñas, que al final ellos son los que muchas veces no logran dimensionar las situaciones que se están viviendo. Tenían muchos miedos, muchas incertidumbres. ¿Qué fue lo que pasó? De un día para otro les dijeron, ya no tenés que ir a la escuela, ya no puedes salir a la calle, ni siquiera a la puerta de tu casa puedes salir. O sea, muchas cuestiones que estuvieron viviendo los niños, y que al final, quieras o no, afecta emocionalmente, porque así como nos mencionaban en la cápsula, la niña decía, sí, al principio yo sentí bien no estar yendo a clases, quedarme en la casa, pero sí, cuando ya pasaron los meses, y entonces el hecho de ya no tener ese contacto con los compañeritos, con sus maestros incluso, sí, quieras o no, ese contacto de las relaciones interpersonales también va afectando a los niños y les va creando cierta tensión de, bueno, paso solo aquí en la casa, incluso sentimientos de soledad podrían generarse en los niños, porque muchos de ellos también se quedan en sus casas ahora que ya ha habido una apertura, que sus padres tienen que regresar a los trabajos, y ellos se quedan ahora solos en sus casas. Entonces también esto ha afectado mucho. El hecho de no tener unas rutinas específicas también, como mencionaba otra, entonces ahora quieren dormir más, incluso en pijama están todo el día. Sí, o sea, los que reciben clases en línea en pijama todo el día, si es posible acostados, entonces también eso va cambiando. El hecho de no tener ese contacto también con las demás personas, incluso con sus familiares, no tener que ver a sus abuelos, o sea, es como ir perdiendo esa red de apoyo, o ese sentirte que estás como solo, entonces ahora solo somos nosotros, miedo a que tus familiares se enfermen también, porque solo les han dicho, ando un virus, no puedes salir, entonces, pero es también como cómo se les ha ido explicando a los niños y a las niñas. Los adolescentes en ese caso creo que también dimensionaron un poco más, no que no les haya afectado emocionalmente, claro que sí, pero la comprensión que ellos podían tener sobre la situación que estaba pasando fue diferente. En cambio, con los niños también es como el hecho de que ellos, ahora que sí hay una reapertura y pueden tener quizás un poco más de cercanía con otras personas, pero el hecho es que ellos saben ahora que hay algo que está pasando, que tienen miedo de que al salir ellos se pueden enfermar, o sus familiares, entonces todo eso ha cambiado también el mundo para ellos. Entonces es como irles explicando, y que la ansiedad o el estrés que ellos puedan tener, como también ir hablando con los niños. Sí, porque me imagino que como los temas que hemos abordado anteriormente, tanto a las personas adultas le está causando la ansiedad, la depresión, sobre todo, me imagino, bueno, en mi caso yo tengo una adolescente, una hija que tiene 14 años, y, o sea, todos estos cambios de humor, cómo ellos pueden ir lidiando con estas emociones que no solo nos pasan a nosotros de adultas, sino también a la infancia, ¿verdad? Y pensamos que no es así. Sí. No, claro que sí, o sea, lo que pasa es que también la forma en que ellos lo van a manifestar es diferente.
porque podemos pensar que con berrinche, que enojos, cuestiones así se porta mal, pero al final no entendemos que detrás de esta conducta es como esa expresión de emociones que ellos no la pueden realizar así como nosotros, o incluso hay personas adultas que no podemos expresar nuestras emociones libremente. Entonces también imagínense si a nosotros que ya tenemos una capacidad mental, o sea, se supone que más desarrollada, sí, se supone. Entonces, ¿cómo a los niños, o sea, no les podemos exigir también como comportate, sé maduro, si son unos niños, pues? Entonces, es la forma que ellos tienen de exteriorizar lo que están sintiendo. Cato Ibáñez también, Platero, nos comenta, gracias Cato por tu comentario, dice, hay niños que todo el tiempo de la pandemia no podían salir, ha sido así, o sea, han pasado completamente encerrados, hasta lloraban por salir a jugar con los demás niños. Sí. Entonces, eso también, como te decía, el vínculo al final, que los niños tenían, la pérdida de ese contacto social con sus amiguitos, bueno, posiblemente de ahí de la misma comunidad, y ya no pueden salir, o sea, ni siquiera de la casa. Entonces ellos no entendían que al final es un riesgo que no podían correr, porque posiblemente quizás a ellos no les afectara tanto, pero sí podían transmitir la enfermedad. Entonces son muchas cosas que al final a los niños posiblemente, o decíamos, no, es que en las escuelas ya les explicaron qué es esto del coronavirus, él ya sabe o ella ya sabe, entonces hasta más que yo sabe, pero en ningún momento nos dimos nosotros como padres de familia y madres de familia explicar a los niños qué era lo que estaba pasando, de acuerdo a la edad que tienen también, o sea, como que nos desligamos de esa responsabilidad en algunos casos, y por eso es que también los niños han tenido mayores consecuencias emocionales. Y Damaris, una pregunta más, a mediano y largo plazo, hablando de las consecuencias justamente, lo que me estás mencionando ahorita, a mediano y largo plazo, ¿qué consecuencias puede traer entonces? Sí, fíjate que, bueno, de eso va a depender también de la forma en la que los niños hayan vivido todo el tiempo de confinamiento, la cuarentena, y cómo lo estén viviendo ahora. Porque posiblemente hay niños y niñas que ya de por sí eran tímidos, o de por sí ya les estaba costando la adaptación a la escuela. Como comentaba una de las señoras en la cápsula, que decía, bueno, mi niño le costó adaptarse y ahora al regresar a la escuela, entonces ¿cómo va a ser esto? Quieras o no, va a ser un choque emocional, porque vaya, yo soy una persona tímida, entonces en la pantalla o recibiendo mis clases o que me manden la guía, yo las resuelvo, quizás sí tienen algún cierto grado de dificultad y que eso también los puede estresar y llegar a frustrarlos, pero el hecho de si ya el otro año regresamos a las clases normalmente, entonces ¿cómo se van a sentir esos niños que han estado tanto tiempo aislados? O sea, la socialización, quieras o no, se les va a dificultar. Entonces eso va a generar mayor ansiedad posiblemente, y al estar de forma continua con esas emociones que no les hacen bien, entonces puede llegar a tener o a desarrollar ciertos trastornos. Muy bien, me imagino que también más adelante nos podrás comentar, o también es como una pregunta, si es válido para los niños también sentirse que a veces ellos pueden decir hoy no quiero hacer nada, y también nosotros como adultos entender esa situación en ellos, o sea, no obligarles a que tengan que hacer obligatoriamente todo lo que tienen que hacer siempre, porque es una situación de cambio también. Sí, bueno, sí, más adelante vamos a abordar un poquito, pero quizás también es como lo importante es establecer ciertas rutinas, porque ahí vamos controlando como ese espacio o ese tiempo en el que los niños dedican a hacer las labores, bueno, ayudan dentro de casa posiblemente, y que no lo vean también como, es una obligación, puede ser incluso hasta como juego. En los niños pequeños o en los adolescentes todavía se puede hacer eso. Entonces, pero sí es como ir teniendo ese cuidado también de que ellos tengan su tiempo de ocio, de que puedan, sí, divertirse dentro de casa. Bueno, ahora que ya hay un poquito más de libertad, pero siempre con precaución, ver nosotras como adultas o adultos,
qué actividades ellos pueden realizar y que también eso les disminuye su estrés. Vamos a ir, gracias Damari, vamos a ir a una pausa ahorita y al regresar continuamos con los comentarios de las personas que ya nos están dejando ahí sus preguntas en nuestra página web de Facebook, y también les invitamos a que nos dejen sus experiencias, que nos cuenten cómo sus hijos e hijas están viviendo ahorita en estos tiempos de pandemia y qué impactos han tenido estas medidas de prevención en sus hijos e hijas. Ya regresamos. Mi nombre es José Ovidio Rivas, habitante del caserío Los Zacatales, Cantón El Matasano, Comasagua, La Libertad. Este proyecto que hoy ACUA nos ha traído nos ha ayudado como a integrarnos, a sentirnos como en familia. Ha sido un trabajo arduo, pero también para la comunidad ha sido exitoso, porque el tema del agua sabemos que es lo más importante y hay que cuidarlo. Pero lo que nosotros tratamos de hacerles saber es de que si se corta un árbol, sembrar otro. Alrededor de 80 arbolitos frutales. Entre ellos va nance, anona, aguacate, durazno. Yo con mi hija, mi hijo y mi esposa fuimos a abrir hoyitos, a sembrar los árboles, y lo llevé más que todo para que ellos se den cuenta que hay que cuidar el medio ambiente, que no hay que talar un árbol y dejarlo así. Si se corta uno, pues hay que sembrar dos. En mi comunidad Caserío Los Zacatales, el agua se cuida y se defiende. Una ciudadanía activa es la que conoce sus derechos y exige su cumplimiento. ¿En El Salvador existe ciudadanía activa? Ciudadanía Activa, un espacio para hablar sobre las desigualdades en el cumplimiento de derechos, por Bálsamo Radio TV y Altavoces. Para mí, pues ser una mujer rural significa que yo puedo trabajar de todo, no precisamente solo en el campo, ¿verdad? Viendo qué hacemos, qué hace falta, qué cosechamos aquí. Nosotros mismos estamos haciendo la soberanía alimentaria, sembrando nuestras hortalizas y nuestros frutos. Y es muy importante porque nosotros sabemos lo que nos estamos llevando a nuestro plato, a nuestra mesa. Yo hoy tengo voz y voto y mis derechos yo los hago ver y los exijo. Entonces yo pienso que para mí, como mujer rural, me siento tan orgullosa de ser una mujer rural. Yo me siento feliz y alegre de vivir aquí en el campo y soy feliz. ACUA te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos Mientras Avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. Físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos,
despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad. Y estamos hablando este día junto a nuestra psicóloga Damaris Tovar sobre los impactos de las medidas que tienen las medidas para prevenir el COVID-19 en la infancia y la adolescencia. Damaris, te comentaba antes, estábamos hablando sobre las medidas y los impactos a mediano y largo plazo. Y te quiero leer ya algunos de los comentarios que nos han dejado nuestras amigas en nuestra red de Facebook para que también retomes desde ahí y nos comentes un poco al respecto. Dice Mari Palacios, nos dice: buenos días, Damaris, comparto mucho esta experiencia ya que en lo personal ha afectado a la niñez, dice. Ella tiene su nietecito de 9 meses y con este encierro el bebé se ha comportado más huraño y antes no lo era. Gracias, Mari, por su comentario y un saludo hasta Huizúcar. También a nuestras amigas de Acopanchi, de Panchimalco, es un gusto que nos estén acompañando siempre. Y bueno, Lisette Martínez dice que ella está pendiente del programa, pero le cuesta un poco con la señal. Desde Comasagua, Lisette, qué gusto que nos esté acompañando y esperemos que cuando pueda vea todo el programa bien. Luego Marta Mendoza nos comenta: este tema es muy importante porque no es fácil para las que tienen hijas, para las que tenemos hijas, dice, pequeñas, explicar porque no se puede salir o cómo explicarle que es una pandemia, ya que no entiende muy bien y su hija tiene 5 años. Ella dice, ha tratado más o menos de explicarle por qué no puede salir o por qué tiene que usar mascarilla, pero por supuesto es comprensible que por la edad a la bebé le cuesta un poquito más querer pasar todo el día con la mascarilla. Los niños quieren jugar, exacto, quieren incluso explorar. A nosotros nos incomoda, sí. O sea, a los niños mucho más. Bueno, entonces con lo que mencionaba ahí Mari, sí, que dice, sí, en esta situación también nos tenemos que acordar que tanto las personas que son cuidadoras de los niños y las niñas, la salud mental de ellos también, si está bien, por decirlo así, si tenemos una buena salud mental en este tiempo o dependiendo de cómo estemos afrontando la situación de pandemia, asimismo va a influir en los niños y las niñas. Bueno, incluso en los adolescentes también, porque si que los niños ven que nosotros nos volvemos más inseguras, inseguros, tenemos mucho miedo, con ataques de ansiedad posiblemente, entonces quieras o no, eso va a repercutir en la seguridad que los niños y las niñas tienen, porque se preguntan qué es lo que está sucediendo también, y así como mencionaba la otra compañera, a los niños y a las niñas, dependiendo de la edad, también hay muchos recursos últimamente que los han subido tanto en las plataformas como de Facebook e incluso de YouTube, que hay como cuentos también en los que les explican a los niños, y es por eso justamente para los niños de edades pequeñas, donde se explica qué es esto del coronavirus, qué es la pandemia, entonces para que ellos también lo puedan ir entendiendo de una mejor forma, así como de su nivel, pues, sí, como un cuento. Entonces esos recursos también ellas los pueden quizás adaptar al nivel o a la edad en la que están sus hijos e hijas. Muy bien, sí. Y bueno, otra pregunta es, ¿y en casa qué situaciones entonces los niños y niñas pueden estar viviendo, digamos? Y que no solamente estas situaciones les afecten en su día a día, con todo lo que nos estás comentando, sino que estén afectándole ya específicamente en su salud mental y emocional, Damaris. ¿Qué situaciones pueden ellos y ellas estar viviendo que les esté afectando en ese sentido? Fíjate que, bueno, ahorita como también hemos visto bastante, muchas mujeres, incluso
otras personas que no necesariamente quizás, sino que se dedican al cuidado de los niños y las niñas, pero no necesariamente son sus padres o madres directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Han habido tantos quizás conflictos también dentro de casa por lo mismo de la pandemia, el encierro, el estrés que estamos viviendo. Entonces no hemos sabido cómo lidiar con esas situaciones. Sí. Y al final los niños son los que se enfrentan a eso o viven en su cotidianidad con eso, y estar expuestos, digamos, a ciertos grados de violencia doméstica, que hay maltrato intrafamiliar, o sea, todas esas cuestiones también, el hecho que los niños lo vivan y estén quizás ahora todo el día sin poder salir y conviviendo, o bueno, pasaron eso digamos, sin poder salir, escuchando esos maltratos, discusiones, pleitos, porque quieras o no también el estrés que han estado viviendo padres y madres de familia, o la frustración que han vivido posiblemente por situaciones económicas, que porque han perdido familiares también, o sea, todo eso influye también en los niños, que quizás ahora tienen problemas para dormir, también con todo esto que hemos vivido, hay mucha menos actividad física, y los niños necesitan esa actividad física, digamos, para sacar también su estrés, sus energías. Entonces, con todo eso que estamos viviendo, también hemos visto mucho sedentarismo, que los niños están más pegados en las pantallas, ya sea de celulares, el teléfono, la televisión. Entonces, diferentes, digamos, cuestiones tecnológicas ahora, y quieras o no, el hecho de estar, eso repercute en su salud física también. Sí, veíamos en una de las opiniones de nuestras amigas al principio que decía la abuelita, porque además ella vive con su nieta, ¿verdad? Ella está a cargo de su nieta, entonces ella dice, mi nieta se puso a gritar que estaba presa, ¿verdad? Porque se sentía... y son quizás reacciones que no logramos comprender cómo y por qué está actuando así, pero es también como esa carga, ese estrés que los niños están viviendo y que no saben cómo sacarlo, entonces también quieren llamar la atención muchas veces de mamá y de papá, y que ya vamos a hablar también cuáles son las señales de alerta que los padres tienen que estar pendientes. Con respecto a esto de las señales de alerta, también Victoria Paz nos deja su comentario y es una consulta que nos hace. Dice, ¿qué actividades puntuales les puedes recomendar, Damaris, para realizar con las niñas, y qué temas pueden a ellas interesarles, ¿verdad? ¿Podrías tal vez más adelante desarrollarnos un poquito sobre eso, por las actividades puntuales que creo que también es bien importante recomendarles? Y también Lizzy Palacios nos comenta, dice, muy cierto que ahora en día los niños es diferente su rutina y hay que partir de ahí, ¿verdad? Ya que se han tenido que adaptar a los cambios y no fue fácil porque no comprendían qué es el COVID, justamente lo que ya nos comentabas, y es muy cierto también. Y dice ella, Lizzy, igual mis hermanos están pasando eso y afectó mucho emocionalmente. Saludos desde el cantón Tilapa, Huizúcar. Muy interesante el tema. Gracias, Lizzy. Es un gusto que nos esté escuchando y esperamos que también lo que Damaris nos está diciendo puedan ponerlo en práctica en sus hogares. Entonces, Damaris, ¿y qué podrían hacer entonces las familias, los responsables que estén a cargo de los niños y niñas para minimizar estos impactos en la niñez? Sí, bueno, una de las alternativas, digamos, que mejor funcionaría en estos momentos, sí es crear una rutina, y quizás nos pueda parecer como algo, ay, qué aburrido o mucha pereza estar planificando cosas, pero eso nos va a ayudar también a que los niños y las niñas no se sientan como con eso, ay, solo paso estudiando, o solo paso haciendo cosas aquí en la casa, solo paso ayudando, ya no salgo. Una de las compañeras en la cápsula también mencionaba, yo lo que estoy haciendo es hacer cosas dentro de la casa porque solitos pasamos, entonces cuestiones así es como de tal hora a tal hora es el tiempo de estudio,
la otra hora que para bañarse, o sea, cuestiones así, o sea, aunque nos parezcan algo sencillo, pero quieras o no, el mantener esta rutina también de que los niños y las niñas sepan que hay un tiempo para divertirse también, que no solo están haciendo o resolviendo situaciones que a ellos no les gustan, también eso les puede beneficiar a los niños. Hacer actividades, incluso juegos, o sea, ingeniárnoslas con juegos sencillos para dentro de casa. Si a los niños ya están en una edad donde pueden escribir incluso hasta bachillerato, o sea, cosas así que lo podamos ver sencillo, pero que a los niños los va a divertir, los va a entretener, porque esas cosas son las que hacen con sus otros amiguitos, y no significa que nosotras necesariamente vamos a tomar ese rol, pues, pero sí, como ir minimizando esos impactos que al final a ellos también, si tienen miedo, es importante siempre como propiciar ese contacto con los niños y las niñas, para que nos digan qué es lo que sienten, cómo se sienten, si tienen miedo, por qué tienen miedo, o sea, porque al final no solo es como, vaya, sí, tenés miedo, pero no, hombre, tranquila, esto ya va a pasar, o sea, no es así, sino que llegar al fondo también de qué es lo que ella está pensando o él está pensando, y ver la forma en la que lo podemos tranquilizar también, o resolver dudas que ellos tengan, porque muchos también es como los niños y las niñas ahora es como, no, tengo miedo porque hay un virus afuera, y quieras o no, el hecho, ellos cuando entramos en el aislamiento, dejaron el mundo de cierta forma, y ahora que salen y se enfrentan a él, ver a todas las personas con las mascarillas, el hecho de que ahora el afecto, las caricias, besos, abrazos, o sea, prácticamente están prohibidos, entonces es como, eso está mal, entonces es como ese choque también que les puede generar a ellos, y es de explicarles específicamente y según la edad que ellos tengan qué es lo que está sucediendo, y así como decía, hay muchos recursos actualmente que andan circulando en las redes sociales también, en los que nosotros podemos adaptarlos también según cuentos o cosas así que también los niños pueden entender. Bueno, esto que comentás de lo afectivo, ¿verdad? Que cómo ahora se ha transformado, que ya no podemos abrazar o dar la mano tan abiertamente como antes lo hacíamos, pero también imagino que internamente o en la intimidad de nuestras casas también es importante que nuestros hijos e hijas lo hagamos con ellos, o sea, es cierto que afuera no podemos, pero también podemos en la casa abrazarnos, reírnos. Sí, no sé. Y fíjate que justamente eso que decís es muy importante, las muestras de afecto dentro de casa, porque si no también puede llegar un punto en el que los niños puedan pensar como, no me quieren, entonces porque no me están abrazando, o sea, si relacionaban el afecto o esa cercanía con otras personas al hecho de, esta me quiere, entonces también ahora el tener como esa distancia con las demás personas, para ellos puede significar eso, como, ya no me quieren, entonces. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa, Damaris, y al volver voy a dejar abierta la pregunta ahorita para que también pensemos cómo podríamos nosotros como responsables de nuestros hijas e hijos verlas o tener señales de alerta, estar como pendientes de señales de alerta si algo está sucediendo, o qué señales tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Que prestemos atención, de que algo que está pasando, que hay cambios que están siendo como más fuertes que otros. Entonces, bueno, al volver hablamos de eso, y también recuerden que nos pueden dejar sus experiencias, cuéntenos cómo lo han vivido ustedes, y sus comentarios y sus dudas acá en nuestra página de Facebook, y búsquenos como Bálsamo Radio TV, y ya regresamos. Mi nombre es José Ovidio Rivas, habitante del caserío Los Zacatales, Cantón El Matasano, Comasagua, La Libertad. Este proyecto que hoy Aqua nos ha traído nos ha ayudado como a integrarnos, a sentirnos como en familia. Ha sido un trabajo arduo, pero también para la comunidad ha sido exitoso, porque el tema del agua sabemos que es lo más importante y hay que cuidarlo. Pero lo que nosotros tratamos de hacerles saber es de que si se corta un árbol, sembrar otro. Alrededor de 80 arbolitos frutales. Entre ellos va nance, anona, aguacate, durazno
yo con mi hija, mi hijo y mi esposa fuimos a abrir hoyitos, a sembrar los árboles, y lo llevé más que todo para que ellos se den cuenta que hay que cuidar el medio ambiente, que no hay que talar un árbol y dejarlo así. Si se corta uno, pues hay que sembrar dos. En mi comunidad Caserío Los Zacatales, el agua se cuida y se defiende. Una ciudadanía activa es la que conoce sus derechos y exige su cumplimiento. ¿En El Salvador existe ciudadanía activa? Ciudadanía activa, un espacio para hablar sobre las desigualdades en el cumplimiento de derechos. Por Bálsamo Radio TV y Altavoces. Para mí, pues ser una mujer rural significa que yo puedo trabajar de todo, no precisamente solo en el campo, ¿verdad? Viendo qué hacemos, qué hace falta, qué cosechamos aquí. Nosotros mismos estamos haciendo la soberanía alimentaria, sembrando nuestras hortalizas y nuestros frutos. Y es muy importante porque nosotros sabemos lo que nos estamos llevando a nuestro plato, a nuestra mesa. Yo hoy tengo voz y voto y mis derechos yo los hago ver y los exijo. Entonces yo pienso que para mí, como mujer rural, me siento tan orgullosa de ser una mujer rural. Yo me siento feliz y alegre de vivir aquí en el campo y soy feliz. Aqua te invita a sintonizar el programa Abriendo Caminos mientras avanzamos, un espacio de análisis y reflexión sobre temas de la coyuntura local, nacional e internacional relacionados con el derecho humano al agua, a la alimentación, la comunicación y a una vida digna en la cordillera del Bálsamo. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, abriendo caminos mientras avanzamos, aquí en Radio Bálsamo 92.1 FM. De vuelta en Cuidándonos en Comunidad este día junto a nuestra psicóloga Damaris Tobar, hablando sobre los impactos de las medidas para prevenir el COVID-19 en la niñez. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a lo largo de la cordillera del Bálsamo, en el río Chilama, en Comasagua, Panchimalco y a todas las personas que nos están acompañando. Es un gusto que estén junto a nosotros. Damaris, otro comentario que me parece también muy importante, ya antes de ir terminando el programa, que lo hace Lizzy Palacios y retomando también con el que nos hacía Victoria Paz, de qué actividades puntuales podemos tener, nos dice Lizzy, ¿qué tipo de actividades también se pueden hacer con los jóvenes, verdad? Porque con los jóvenes también ya me imagino que es otro tipo de actividades, que no es lo mismo con los niños y niñas pequeñitos. Entonces ella dice que se puede hacer, ¿no? Aparte de que tengan que ayudar en la casa o con los oficios o hacer tareas, ¿qué otro tipo de actividades? Pero antes, perdóname que antes de que respondas a esta pregunta, habíamos dejado también en el corte anterior que cuáles son las señales de alerta que nosotros como cuidadores de nuestros hijos tenemos que estar pendientes. Sí, bueno, algunas de las conductas, digamos, más frecuentes que se han ido presentando en niños y niñas durante este tiempo es que han tenido como ciertos retrocesos, por decirle así, que ahora posiblemente mojan la cama, que le tienen miedo a la oscuridad, que no quieren dormir solos, que posiblemente estén más irritados. Entonces vamos viendo esos cambios en su conducta. Y es por lo mismo, porque pueden presentar mucho miedo o que estén incluso los niños pequeños con ansiedad, aunque nosotros no lo consideremos así. También hay como ciertos impactos que los niños tienen como más apego ahora hacia los padres y las madres, que no quieren ir a lo que nosotros llamamos papitis o mamitis. Entonces, pero quieras o no, es por eso mismo, porque se sienten en cierta forma inseguros de lo que está sucediendo. También los famosos berrinches o que pelean más constantemente si tienen hermanos. Entonces
también eso podemos ver, o sea, es señal de tensión, que los niños tienen estrés. Posiblemente también decimos, bueno, ¿y ahora qué le pasa? Porque constantemente dice que le duele el estómago, que le duele la cabeza, o sea, dolores, diferentes dolores. Pero es lo mismo, o sea, al final no saben ellos cómo manejar sus emociones y es tal cual como se reflejan, entonces ellos lo exteriorizan así, bueno, me duele el estómago o posiblemente el pecho. No sabemos que también ellos pueden sentirse ansiosos, entonces todo eso, dolor en el cuerpo, que al final se ve reflejado por el estrés que ellos estén viviendo en estos momentos. Entonces, esos son señales de alerta y principalmente si empezamos a ver que ahora también empieza a hablar como más infantil, quiere llamar más la atención. Entonces, todas esas son señales de que algo no está bien, digamos que los niños posiblemente tengan miedo, se sientan inseguros, hay incertidumbre, que incluso puedan llegar a tener como una tristeza profunda del hecho de que ahora ya no salgo, no veo a mis compañeros de clases, no tengo contacto con nadie. Entonces, porque posiblemente sí, en los adolescentes es como un poquito más fácil eso de que en general tienen acceso a teléfonos. Y entonces ahí pueden estar en contacto con sus amistades. Sí. Pero en los niños más pequeñitos eso es bien poco probable, ¿verdad? Entonces sí es como ir teniendo ese cuidado en esos cambios muy drásticos que veamos en los niños. Y sí, también invitarle a los demás familiares, adultos y adultas, que se involucren también en el cuidado, en el acompañamiento de la niñez, pues porque a veces recae, como ya lo hemos dicho en otros programas, sobre las mamás nada más o sobre las abuelas, ¿verdad? Y es el triple trabajo, es más agotador y ya lo escuchábamos también una de nuestras amigas que nos lo comentaba. Sí, exacto. Entonces, Damaris, con respecto a la pregunta que nos hacía Lizzy Palacios, ¿qué actividades se puede hacer con los jóvenes entonces? Sí, fíjate que también es importante saber que con los jóvenes, por la edad en la que están también, en la etapa que nosotros le llamamos rebeldía, que en realidad es cuando ya ellos necesitan tener como un poquito más de ciertas libertades, ¿verdad? Y como venimos con un esquema de protección, entonces es cuando choca ahí, entonces creemos que son malcriados, que son rebeldes, pero en realidad es como ellos van queriendo tener un poquito más de espacio para sí mismos, entonces como también para no tratar de llevarles la contraria, porque eso también complica más las relaciones o se friccionan las relaciones entre cuidadores y los niños o adolescentes. Entonces es como darles también ese espacio, esa libertad, que ellos puedan, sí, digamos, crear rutinas, pero que se les tome en cuenta a ellos. No es como una dictadura, esto es lo que tenés que hacer. Te ordeno que hagas esto. Exacto, no es como que marcado, esto tenés que hacer ahora y te llevo una agenda, no. Entonces sí es como darles también ese espacio en que si hay un momento en el que se sienten tan agotados, que no quieren hacer absolutamente nada, también dejarles como ese tiempo para que ellos puedan descansar, puedan hacer lo que ellos gusten un día, pero siempre retomando sus actividades después, o sea, pero que tampoco se sientan tan agobiados que solo soy tareas ahora o solo tengo cuestiones de la casa, sino que también ellos puedan escuchar música, puedan estar en su cuarto o en la sala en un momento, o sea, espacios para ellos pues también, que si les gusta que dibujar, que lo puedan hacer, o sea, es de darles también cierta autonomía a los jóvenes. Muy bien, y entonces en este caso, ¿cómo se pueden preparar las personas que están cuidando de niños y niñas y de adolescentes para manejar esos cambios de humor? Y tiene un poco que ver con la pregunta que nos hace Cato Ibáñez, que él comenta, ella comenta, ¿cómo le puedo ayudar a una sobrina a tranquilizarse? Dice, porque cuando hace un berrinche, ella hace berrinches para hacer sus tareas, entonces ciertamente es un poco como... En ese caso de los berrinches también es como una forma de irlos condicionando. Si nosotros cuando hacen berrinches como le prestamos toda la atención, es como, no, tranquila, calmate, o sea, tratamos nosotros de hacer esas cosas, entonces, es como, sí me están haciendo caso. Es lo que ella quiere. Exactamente. Entonces es como, cuando los niños y las niñas o incluso adolescentes también hacen sus berrinches o lo que de otra forma,
estén haciendo una conducta que no queremos que sigan manteniendo, entonces también es como, vaya, lo dejamos ahorita, ignoramos prácticamente cualquier conducta que esté realizando en ese momento y hasta que ya se haya tranquilizado o deje de llorar o las cuestiones así, entonces hablamos, vaya, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sentís? Bueno, vaya, pero también hacerle conciencia, si es, bueno, estoy manipulando porque no quiero hacer las tareas y ya sé que me prestan atención, o si yo lloro no me dejan hacerla, ¿verdad? Entonces cuando se haya tranquilizado también es como ir viendo, vaya, las tareas son tu responsabilidad, vaya, quizás ahora vamos a ir saliendo con esto, con lo otro, o sea, también es como ir planificando y dándoles alternativas a los niños, pero que sepan que sí lo tienen que hacer, porque al final de eso se trata, pues para eso están estudiando. Entonces es como hacer un poquito también de conciencia, pero no mantener esas conductas, o sea, no prestarles tanta atención en el momento en el que estén haciendo un berrinche. Muy bien, interesante, Damaris, porque a todos nos ha pasado que de repente es como, ¿qué hago? Ya tanto... Sí, no, y que también muchas veces en las calles que los niños hacen, que se tiran al piso y es como levantate, o sea, también... o levanta. Sí, o sea, esas conductas también muchas veces no sabemos cómo manejarlas, pero sí es eso de dejar que pase, o sea, que hasta que se le quite eso y hasta entonces le tenemos que prestar atención. Y es recomendable, porque vaya, ya hablando en este caso de la adolescencia, es recomendable que pasen... Porque ahorita muchos, como ya nos han dicho, pasan mucho tiempo en internet o en sus celulares. Entonces también está esa contraparte de que el extremo, cómo se ponen esos límites, ¿verdad? Y pasan más pendiente de eso porque ahí está su válvula de escape, tal vez. Entonces, ¿cómo se puede regular eso? Sí, y es con lo que te decía, o sea, llegar a acuerdos también, porque ellos ya son adolescentes, o sea... entienden cuáles son los límites también, entonces es como establecer eso, bueno, tanto tiempo vas a tener, sí, tenés un celular y todo, pero si no cumplís con ciertas cosas también se te puede quitar, pues, porque tampoco es como solo te doy un beneficio, pero no ayudas o no sos responsable en ciertas cosas aquí en la casa, entonces también es como ir haciendo esa, digamos, convenio con los hijos y las hijas de, vaya, ciertas horas está establecido esto y lo otro, o sea, porque también, quieras o no, eso afecta nuestra vista, o sea, todo eso, estar tan pendiente, o sea, o solo en la televisión, cuestiones así, entonces es de irlas regulando también, aunque sea su válvula de escape, pero regular. Sí, y ya para ir concluyendo, Damaris, entonces podemos decir que en cuanto a impacto, no es lo mismo un impacto en niños de 5 años, en niños más pequeños y niñas más pequeños que en la adolescencia. Sí, y no es tampoco que digamos, vaya, los adolescentes no les ha afectado nada, pero sí, es diferente porque al final los niños más pequeños sí es como más complicado el hecho de haberles explicado qué es lo que está sucediendo. En cambio, con un adolescente es más fácil que comprenda, es más fácil que tomen las medidas, que se pongan su mascarilla porque saben qué es lo que está sucediendo. En cambio, los niños también es más difícil eso, pero lo que podemos hacer para disminuir ese impacto también y que ellos puedan comprender es explicarles según el nivel o la edad en la que ellos estén, según un lenguaje muy comprensivo también, o sea, no usar tantas palabras, incluso hasta con dibujitos lo podríamos hacer, de explicarles eso principalmente, y quizás también ciertas cuestiones que los padres y las madres deben de tomar en cuenta, o cuidadores, es que primero es importante que ellos fortalezcan su salud mental también, porque eso es lo que nosotros vamos a aportar también a la calidad de vida y de convivencia con nuestros hijos e hijas. También la rutina tampoco es como algo así muy estricto, sino que también es de ir preguntando y haciendo las rutinas en conjunto, porque no es como algo así como muy obligado, que se sientan muy obligados a hacerlos. También es como darles ese espacio para que ellos puedan tener
ciertas actividades en las que ellos se sientan, o sea, si a ellos les gusta dibujar, qué es lo que a ellos les gusta. Los padres y las madres de familia saben qué es lo que más les gusta a sus hijos, entonces también darles ese espacio o fomentar dentro de casa que se puedan hacer actividades que a los hijos les gusten. Y permitírselas y acompañarlas hasta donde se pueda. Sí. Bueno, Damaris, vamos a ir terminando este programa. Gracias a las personas que nos han acompañado. Esperamos que también sea de mucha ayuda todo esto, y recuerden que siempre nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Búsquenos como Bálsamo Radio TV. Y antes de terminar, Damaris, tu despedida y algún consejo que puedas darnos ya de cierre. Sí, bueno, ha sido un gusto estar en este programa nuevamente. Y sí, bueno, a las personas también, como madres y padres de familia, explicarles que al final las emociones que los niños y las niñas puedan tener en estos momentos también es normal, es de acuerdo a todo lo que ellos están viviendo y sintiendo, que propiciemos que ellos puedan exteriorizar estas emociones, y con base a eso que ya sabemos qué es lo que ellos están sintiendo, también así nosotros les podemos ayudar. Y en todo caso, si empezamos a identificar que ya es un estrés, o ya conductas muy repetitivas de ansiedad, de estrés, mucha tensión en los niños y las niñas y adolescentes, busquemos de la ayuda de un profesional de la psicología. Muy bien. Saludos antes de terminar a Cecia, qué gusto que esté con nosotros. También muy especiales saludos a Susana Flores. Un abrazo, qué gusto, Susana, que nos esté acompañando. También a Kelis Elizabeth, a Mónica Juárez y a Gary Will por sus comentarios. Es un gusto que nos hayan acompañado en este nuevo programa, y recuerde que nos pueden acompañar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y también les quiero recordar que pueden estar pendientes del nuevo espacio para hablar sobre desigualdades de ciudadanía activa todos los viernes a las 3 de la tarde, y también el programa de los lunes a las 7 de la noche con Samuel Ventura, abriendo caminos mientras avanzamos. Nos vemos hasta el próximo miércoles y que estén bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuidándonos en Comunidad es una iniciativa que surge a raíz de la situación de emergencia que vivimos en El Salvador debido al COVID-19. Muchas personas están presentando diversos síntomas físicos y emocionales que se derivan del contexto durante la cuarentena, como el encierro domiciliar, el trabajo desde casa, la educación desde casa, el alejamiento de familiares y amigos, despidos de los lugares de trabajo, el miedo al contagio, duelos, entre otros. Esta situación ha profundizado las problemáticas sociales históricas, como la falta de acceso al agua, la vulnerabilidad alimentaria, y ha originado situaciones que necesitan ser abordadas desde el punto de vista de la psicología. En Cuidándonos en Comunidad abordaremos diferentes temas que te pueden ayudar a manejar las situaciones que vives día a día, mediante recomendaciones y técnicas que podrás realizar desde tu casa y te ayudarán a minimizar los malestares emocionales y físicos. Cuidándonos en Comunidad.